Vamos a presentar al doctor Roberto Gargarella, nuestro próximo expositor. El doctor es abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho de la misma universidad y de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos, con estudios postdoctorales en el Balliol College de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Es profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato de Itela y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor o investigador visitante en las universidades de Bergen y Oslo, en Noruega, en la Pompeu Fabra de España, en New York, en Columbia, en la New School y en Harvard, en Estados Unidos. Ha recibido las becas John Simon Guggenheim y Henry Frank Guggenheim. Ha publicado varios libros sobre teoría constitucional y filosofía política, entre los cuales se encuentran The Legal Foundations and Inequality de Cambridge 2010 y también La justicia frente al gobierno, las teorías de la justicia después de Rawls, los fundamentos legales de la desigualdad y el derecho a protestar, el primer derecho. El doctor Roberto Gargarella. Bueno, gracias Hernán, gracias a los organizadores, al Fores, en particular a mis amigos Jordi Ferrer y Jorge Malem, que es un gusto volver a verlos. El panel estaba anunciado bajo dos títulos, uno sobre educación y pobreza, el otro sobre inseguridad jurídica y corrupción. Yo quería hacer alguna referencia sobre esta segunda parte, desde algunas nociones de filosofía política y teoría constitucional, y básicamente quería hacer tres puntos, uno vinculado con la cuestión de la igualdad, otro con la cuestión democrática y otra con la cuestión de la Constitución. La primera cuestión, todas apuntan al mismo eje, pero la primera cuestión tiene que ver con lo que llamaba la igualdad y el modo en que, yo diría desde el nacimiento del pensamiento moderno en términos jurídicos, se pensó la cuestión de la corrupción y la igualdad. Lo cierto es que desde un primer momento, y estoy pensando a finales del siglo XVIII, digamos en los Estados Unidos, cuando se crea la Constitución y cuando aparecen los primeros grandes debates constitucionales, contemporáneamente a lo que ocurría en Francia, digamos, con la otra gran revolución del momento, que era la Revolución Francesa, se tematizó la cuestión de la corrupción como contracara de lo que se llamaba la virtud cívica. Y ese par, digamos, corrupción y virtud cívica, dice algo importante sobre cómo es que desde ese momento se empezó a pensar sobre las instituciones que nacían y se empezaban a escribir en ese momento. Yo creo que en la visión que se convirtió en dominante, tanto en los Estados Unidos como luego en América Latina, lo que primó fue una visión que estuvo asentada bajo la idea del hombre como persona, bueno, racional y egoísta, autointeresada, y bajo la idea de que el sistema institucional tenía que seguir lo que llamaba la naturaleza humana, del mismo modo en que en términos económicos Adam Smith había pensado en que era posible usar lo peor del carácter humano, que tenía que ver con la naturaleza propia de los seres humanos, que era una naturaleza egoísta, autointeresada. Bueno, Adam Smith decía, se puede utilizar esa energía que tenemos socialmente expuesta para el beneficio de todos, simplemente que reconducir institucionalmente esa energía en un punto negativa o indeseable, digamos, del egoísmo, para el interés de todos. Y yo creo que el sistema institucional que comenzó a primar en ese entonces hizo lo mismo, el mismo tipo de ejercicio en relación con las reglas legales e institucionales, la idea de reconducir el egoísmo de las personas para un beneficio colectivo, y enseguida voy a explicar de qué modo. Pero al pensar así el sistema institucional, se dejaba de lado, es más, se rechazaba un modo distinto, yo creo que tan interesante o más interesante, de concebir la naturaleza humana, que se asentaba en la virtud cívica y que siempre la teoría, lo que se llamó la teoría republicana, puso sobre la mesa como elemento que debía ser central. Si uno piensa, por ejemplo, en los debates que hubo entre Madison y Jefferson en su momento, James Madison pensaba, bueno, no podemos diseñar un sistema institucional pensando en que las personas van a ser virtuosas. Tenemos que utilizar el material humano tal como lo tenemos. Y esa idea, de algún modo, lo que llevó es a hacer uso del egoísmo de las personas para alimentar
al sistema institucional, al sistema constitucional con esa energía, digamos, y ver de qué modo eso se podía usar para el bienestar de todos. Yo creo que allí hubo una primera ruptura que quienes defendían, quienes pensaban en términos de la virtud cívica, digamos, entendían bien. La idea de muchos de ellos era la siguiente. Las personas, digamos, necesitan, o sea, un sistema institucional decente, para decir así, necesita de personas involucradas cívicamente, necesitan de personas comprometidas con la suerte de los demás. Y eso no puede lograrse simplemente apelando a la buena voluntad, a las virtudes de las personas, al buen carácter de las personas, sino que tenemos que pensar de qué modo reorganizamos, llamémoslo así, las bases materiales de la sociedad para que las personas se sientan motivadas para involucrarse en la defensa del interés común. Quiero decir, me detengo un segundo para aclarar lo dicho hasta ahora. Desde un primer momento en que se empezó a pensar sobre las instituciones, hubo al menos dos modelos, dos entendimientos distintos de cómo crear las instituciones. Uno, que yo entiendo que es el que se convirtió en dominante y es el que, de algún modo, trasunta, digamos, recorre instituciones como las nuestras, basado en la idea de la naturaleza humana egoísta, y lo único que podemos hacer es tratar de usar ese egoísmo para el bienestar común. La otra fue la de que las personas, en cambio, debían ser cultivadas en la virtud y que había espacio para cultivar esa virtud. Lo que eso requería, sin embargo, era repensar el diseño institucional de un modo más completo, no solamente escribiendo instituciones de un cierto tipo, sino pensando, por ejemplo, de qué modo, digamos, habían citado recién a Rawls, de qué modo pensar la estructura básica de la sociedad, de qué modo pensar la distribución de los recursos, de qué modo orientar la organización económica general. Y para el pensamiento rusoniano, que era el que ponía el acento en la virtud cívica, bueno, la idea era, es posible tener ciudadanos más comprometidos y en este sentido menos corruptos, menos proclives a la corrupción y a la corrupción del carácter. O sea, ciudadanos virtuosos era contrapuesto a la idea del ciudadano corrupto. Y para eso, digamos, uno no puede simplemente hacer una apelación, sino hacerse preguntas tan básicas como, bueno, ¿qué tipo de arreglo económico necesito yo y qué tipo de arreglo político institucional necesito yo para promover ciertas cualidades de carácter, ciertas disposiciones morales que si no de otro modo no tengo? Entonces, en el modo en que pensaban Benjamin Franklin o Thomas Jefferson, y digo, no se trata aquí de retomar lo que ellos decían ciegamente y con los valores, pensamientos y esquemas que podían tener en el siglo XVIII, simplemente me interesa el modo en que ellos estaban pensando. Lo que se preguntaba Jefferson, por ejemplo, era, bueno, si nosotros aquí que estamos en una disyuntiva de cómo organizarnos las bases materiales de esta nueva sociedad independiente, digamos, nos orientamos por el camino del comercio desenfrenado, lo que vamos a hacer es incentivar cualidades de carácter determinadas de personas preocupadas por su propio interés, temiendo al de al lado, viendo cómo le ganan al de enfrente y despreocupadas del interés común. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo contrario, es ver qué tipo de organización económica ayuda a que pensemos en común. Y entonces, todos ellos, digamos, desde Rousseau, el pensamiento rousseauiano en Francia, como el pensamiento republicano, digamos, en los Estados Unidos, lo que fue el primer pensamiento republicano en Estados Unidos, la idea fue, bueno, tendremos que desarrollar una economía más, ellos pensaban, agraria, una economía más cooperativa, una economía más, digamos, de vínculos entre las personas que nos ayuden a pensar al otro como alguien con el que trabajar junto y no como alguien que compite con nosotros y nos quiere, digamos, ocupar nuestro lugar. Entonces, yo creo que, otra vez, sin decir lo que tenemos que hacer es retomar el modo en que ellos podían estar pensando a fines del siglo XVIII. Sí creo que había una manera interesante de pensar que implicaba, primero, no descarte usted tan simplemente la idea de que, digamos, no se puede trabajar con la virtud cívica de las personas. Sí, el sistema institucional tiene mucho que ver con las cualidades de carácter que las personas desarrollan o no. Entonces, no se trata, otra vez, no se trata de meramente apelar a las personas, no sean corruptos o escribir las mejores leyes, pórtense bien, digamos, o el derecho, digamos, será severo con ustedes. No, se trata de construir condiciones materiales que le den incentivos a usted a sentirse comprometido con la suerte de los demás. Muchas veces se nos dicen, bueno, trabajemos juntos todos por la Argentina. Bueno,
Pero es difícil trabajar todos juntos cuando sentimos que no estamos en el mismo barco. Sentimos que hay barcos de distinto tamaño que van para distintos lados. Entonces me dicen, vayamos todos juntos. Bueno, pero digamos, el barco en el que yo quiero ir, digamos, está yendo en otra dirección y es un barco, digamos, sin potencia. Entonces, otra vez, la pregunta jeffersoniana sería, ¿cómo hago para que nos podamos sentir todos que estamos en el mismo barco? Porque normalmente no estamos, esa es la idea rusoniana. Si esta es una sociedad fundamentalmente desigual, es imposible pensar en términos de la voluntad general. No hay voluntad general si hay personas que se sienten comprometidas con grupos completamente distintos, cuyos intereses no tienen nada que ver, o tienen muy poco que ver, o son contradictorios con los del grupo de enfrente. Entonces, primer punto, vinculado con la igualdad y con la teoría republicana, yo creo que nuestro sistema institucional se hizo de un modo que descartó demasiado severamente y demasiado rápidamente este tipo de preocupaciones en torno a la posibilidad de cultivar virtud, de basarse no en el egoísmo de las personas, sino en personas comprometidas. Y otra vez, no se trata de hacer una apelación moral. Usted no sea egoísta, sino que sea virtuoso. Usted no sea autointeresado, sino que piense en el interés común. Eso es una tontería, digamos, se trata de crear condiciones materiales que hagan que las personas se sientan comprometidas con el interés de los demás. Básicamente, si estamos situados en barcos separados, porque la sociedad está fundamentalmente quebrada, es difícil pensar en un interés común. Cuando nos dicen, pensemos juntos por Argentina, y pensamos cosas distintas o contradictorias. Segundo punto es el punto democrático. Y otra vez, enraizaría este reclamo en una historia de pensamiento teórico, filosófico y constitucional, digamos, que también encuentra antecedentes nuestro sistema institucional en ese tipo de ideas. Me parece que nuestro sistema institucional, como el de otros países, creo que nuestro país es hijo de formas de pensar que, digamos, predominaron también en el mundo anglosajón y en parte del mundo europeo. No quiero decir, no hablo de la excepcionalidad argentina, pienso en problemas que son compartidos por muchos de los países, digamos, modernos y democráticos de la actualidad. Me parece que nuestro país se fundó también, no solamente sobre una idea, una noción que descartaba muy rápidamente, y yo diría indebidamente, ese compromiso posible con la virtud cívica, sino que además se asentó en una idea que yo llamaría de fuerte desconfianza democrática. Desconfianza en la ciudadanía, desconfianza en las capacidades de los ciudadanos para tomar control sobre su propia vida, desconfianza en los procedimientos colectivos, desconfianza del mayoritarismo, desconfianza en la discusión colectiva, desconfianza de la participación. Cuanto más abrimos el juego, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, siempre la idea fue cómo hacemos para controlar y cerrar el juego más que abrirlo, porque el descontrol puede venir. Y no se trata no se trata de olvidar los controles o desconocer la importancia de los controles, se trata de qué actitud pensamos, qué principios asumimos en términos de compromisos democráticos. Y yo insisto, creo que nuestro sistema institucional, nuestro sistema de organización social está basado en una idea que yo llamaría de desconfianza democrática. ¿En qué sentido? Bueno, para el tipo de cosas que a mí más me interesan y creo que a muchos de nosotros aquí nos interesan, que es el derecho se escribe, se aplica y se interpreta de modos divorciados con el pensamiento colectivo, en el sentido de que como ciudadanos de ningún modo podemos sentir que somos partícipes en la creación del derecho, en la escritura del mismo, la interpretación del mismo, la aplicación del mismo. Rousseau decía, y la metáfora para mí es interesante, decía, tenemos que ser esclavos de la ley. Y otra vez, Rousseau no era ningún ingenuo, no pensaba esto, la idea de ser estrictos, seguidores de la ley, estar disciplinadamente obedientes de la ley. Rousseau no hacía otra vez una apelación moral. No. Como él pensaba, como él asumía que era posible que fuéramos los plenos autores de la ley, entonces por supuesto que íbamos a ser esclavos de la ley, porque siendo esclavos de la ley nos obedecíamos a nosotros mismos. Entonces no estábamos sometidos a nadie, sino que éramos dueños de nuestras propias vidas. Entonces la metáfora del esclavo de la ley es una metáfora que habla del tipo de compromisos democráticos en los cuales estaba pensando. En la medida en que yo, como decía Rousseau, miro el derecho y veo mi propio rostro, escucho al derecho y escucho mi propia voz, entonces sí que voy a estar comprometido con el derecho porque lo siento como propio. Esa idea de plena integración ciudadana con el derecho, yo creo que hoy estamos muy cerca del
del polo contrario, de la idea de la alienación completa en relación con el derecho. Vemos al derecho y vemos un rostro extraño que no conocemos. Leemos al derecho y no lo entendemos. Ni siquiera los juristas técnicos tenemos la capacidad de descifrar ese lenguaje incomprensible. Y si tenemos un traductor que nos ayuda a entender lo que dice el derecho, tampoco nos sentimos identificados con él. La voz del derecho no es la nuestra y tenemos derecho para decir eso, porque no nos sentimos parte protagonista en ningún sentido. Entonces, este era el segundo punto que quería mencionar, que es, en la medida en que más estemos desvinculados del derecho, más razones tenemos para desconfiar de la autoridad del derecho y para resistir el derecho, o es más entendible, es totalmente condenable, pero es entendible que la gente se quiere escapar por los vericuetos que encuentren porque no se siente comprometida con el derecho. Entonces, hay un problema que también es democrático en cuanto a cómo se crea el derecho, y en la medida en que se cree poco democráticamente, la gente va a tratar de escaparse del derecho porque no se siente identificada con el derecho. Y el último punto que quería hacer, digamos, es muy vinculado con los anteriores, y es el punto constitucional. Yo creo que nuestra Constitución, nuestras leyes, son hijas de ese modo de pensar. Esto es, un modo de pensar que quedó contaminado por la idea de que el ciudadano simplemente es el ciudadano egoísta, la idea de que los únicos incentivos que tenemos son los incentivos del control, digamos, sancionatorio, pero que se desentiende de la posibilidad de que el ciudadano esté identificado internamente con el derecho. Entonces, claro, aparece una sanción y el derecho, podemos escribir 500 normas sancionando la corrupción, pero hemos primero desapegado al ciudadano respecto al derecho. Es como decir, toda la maquinaria jurídica que hemos puesto en marcha y toda la maquinaria institucional que ponemos en marcha va en una dirección contraria a la que podríamos haber querido, va en dirección contraria a la creación de virtud cívica, va en dirección contraria a la creación democrática, va en dirección contraria al debate colectivo. Y luego nos quejamos y decimos, pero qué malvados los argentinos, qué egoístas los argentinos, digamos, deberíamos tener leyes que sancionen la corrupción, deberíamos señalar al corrupto y decirle, usted deje de hacer lo que hace. Sí, pero mientras tanto seguimos cómodamente sentados en una maquinaria de la cual disfrutamos y que sabemos que está trabajando para el otro lado. Está trabajando en dirección contraria. ¿En qué sentido? En que fuerza a las personas a pensar exclusivamente en su propio interés, en que permite que el derecho se escriba con completo, digamos, desentendimiento del modo en que se piensa colectivamente, en que permite, digamos, el desarrollo de comportamientos egoístas, digamos, alegremente porque se alimenta de ellos. Entonces, hay algo de hipocresía colectiva en este ejercicio de hacer un llamamiento moral al fin de la corrupción y hacer un llamamiento moral al dictado de nuevas leyes anticorrupción, mientras toda la maquinaria institucional, política, jurídica, económica, está bien orientada, cómodamente orientada en la dirección contraria. Entonces, deberíamos pensar los fundamentos, digamos, igualitarios, democráticos de nuestro derecho y ver ahí hasta qué punto nos hemos estado comprometiendo con ideas que son contrarias a los ideales que cotidianamente decimos predicar. Bueno, eso. Gracias, doctor.